Los ángeles son mensajeros de Dios, en propósito de ayudarnos a nosotros. Puedes escribirles, tú puedes hablarles, a nivel del pensamiento llamar la ayuda que necesitas. Entonces ellos tienen muchas formas de intervenir si pedimos ayuda, con una excepción, cuando tu vida está en peligro. Estamos en un mundo dual, así como existe la luz, existe la oscuridad, y para que exista la luz tiene que existir la oscuridad y a la inversa. Y pienso que a veces el principal enemigo nuestro somos nosotros mismos por nuestro ego. Bienvenidos, hoy tengo una invitada muy especial que está participando por segunda vez en este podcast, ya apareció en la primera temporada y hoy viene a hablar de un tema muy especial que yo sé que a muchos nos va a gustar. Pero antes de eso quiero mostrarles una belleza que tengo aquí de la patrocinadora pues, de este podcast, que es Mi Dulce Moli, y tenemos, le voy a mostrar. Miren este arreglo de Mi Dulce Moli. Ahí pueden encontrar arreglos brutales que son con flores pues difíciles de encontrar, flores de tipo exportación. Y este arreglo se lo vamos a regalar a la invitada. Este arreglo es para vos. ¡Ay, de qué parte belleza! De Mi Dulce Moli, pero pues yo creo que vamos a darlo aquí porque ¡Ay, ella no sabía que lo íbamos a regalar. Sí. Es para vos, para que lo pongas allá. ¡Ay, está espectacular! En cualquier lugar de tu casa. Entonces, si ustedes necesitan ahorita que viene el Día del Amor y la Amistad, entregar un buen arreglo, una buena sorpresa a su pareja, pues ahí tengan en el radar a Mi Dulce Moli. La información de ella está aquí en el banner que estoy poniendo en la parte de abajo. Y bueno, ahora sí comencemos. ¿Cómo vas? Y bienvenida a este podcast nuevamente. Contanos, pues, cuál es el tema de hoy. Hola, Anthony. Para mí es un agrado estar de nuevo aquí. Este día con un tema que me apasiona muchísimo y es el tema que tiene que ver con los ángeles, y el que voy a dar el día de hoy lo he denominado así como ayuda celestial. Esos temas así lo tenemos cuadrado también desde la vez pasada que hiciste, para los que no lo han visto, ya con ella hicimos el primer podcast de la primera temporada, o sea, con ella empezamos este proyecto del podcast y fue un tema en el que hablamos de manifestación, el poder de la manifestación, ¿sí o no? Sí. ¿Tiene que ver también con el tema de los ángeles? ¿Por ahí se relaciona o es diferente? Pues digamos que podría tener relación porque ellos contribuyen con hacer realidad lo que tú quieres y te apoyan en la vida. Digamos que sí tiene relación, pero es un poco distinto. Digamos que ellos son un camino para, como tú llamas, manifestar las cosas que queremos y anhelamos. Pero entonces, ¿cómo empezó el tema de los... O sea, pues yo escucho a los ángeles cuando uno... escuchaba pues lo que le enseñaban los papás a uno de religión y cosas así. Pero ¿qué son los ángeles? O sea, vos cómo llegaste a ese mundo de los ángeles y por qué te interesó ese tema y conocerlo. Bueno, yo he sido una persona muy curiosa y creo que eso ha sido como casi que heredado por mi mamá. Las dos, yo creo mucho también en la parte que tiene que ver como con los signos. Y eso, las dos somos piscianas y el signo de Piscis tiene que ver mucho con la parte espiritual y como con búsqueda y curiosidad en ese aspecto. Mi mamá ha sido muy de involucrarse en esa clase de temas. Y quizás a través de ella empecé yo a conocer de personas que sabían de los temas, de una persona que se llama por lo menos María Escosari, que leía cartas angelicales. Empecé también a interesarme a leer sobre ellos, y lo que, digamos, tú hablas, en la niñez, uno siempre le hablan del ángel de la guarda. Es como digamos, el primer ángel del que uno tiene como conocimiento. De que le dicen que pídale ángel de mi guarda, ángel de mi guarda, me dulce compañía. El ángel de la guarda. Sí. O cuando usted en diciembre se pone de moda el arcángel Gabriel, que fue el que le anunció a María que iba a tener a Jesús. Digamos que esos son como los conocimientos que uno tiene en esa parte. Pero entonces, ¿qué son los ángeles? Los ángeles son mensajeros de Dios. No es que uno no pueda comunicarse directamente con Dios, sino que los ángeles están un poco más cercanos a nuestra energía, porque nosotros no tenemos vibración como tan alta para llegar directamente, o porque vivimos mucho en este plano, estamos dispersos y más fácil, digamos, entre comillas, podríamos entender las señales que ellos nos envían. Pero digamos que dentro de esas fuerzas angelicales hay como una especie de jerarquías. Entonces, cuando hablamos del arcángel Gabriel, ves que hay una diferencia de arcángel y ángel, sería como una jerarquía superior. Ellos son como decir los jefes de los ángeles, por decirlo de alguna manera. Pero todos están como en propósito de ayudarnos a nosotros. Pero entonces digamos que las personas que quizás son muy religiosas van a entrar a decir, bueno, ¿y por qué yo tengo que pedirle a un ángel y no pedirle directamente a Dios? Digamos que no es que tú no puedas tener una comunicación o una conexión directa con Dios, sino que, como explicaba inicialmente, quizás es más perceptible para nosotros que estamos a veces tan metidos en nuestra 2D, no vemos más allá de... Podemos entender más fácil cuando les pedimos a ellos, y las señales pueden ser más perceptibles para nosotros que tener una conexión espiritual más grande, que requiere tener como más limpieza de nuestro corazón, por decirlo de alguna manera, para poder conectarnos más con Dios. No es porque Él no esté presente, porque de hecho Él vive en nosotros, sino que a veces
el estar tan inmerso en nuestro día a día, no podemos percibir esa clase de señales que nos da Dios. Entonces, digamos que en ese plano, en ese caso, estarían los ángeles más cerca de nosotros. O sea, hay diferentes como jerarquías, pues, y hay unos que, o sea, hay un ángel, por ejemplo, que gobierna como alguna legión de ángeles, o cómo es el tema ahí, Bueno. arcángeles, ángeles, Bueno, hay ¿cómo llaman? ángeles, arcángeles, potestades, querubines, serafines, también hay maestros ascendidos, o sea, digamos que hay ángeles terrenales, hay muchas como categorías dentro del mundo angélico, pero las más conocidas son los arcángeles, que son los que más hemos mencionado, los maestros ascendidos, donde estaríamos como Jesús, estaría la Virgen María, estaría Buda, que son ejemplos de maestros ascendidos, y estarían los ángeles terrenales, que para nosotros se han convertido como en mito cuando nos hablan de las hadas, de los gnomos, de los cuarzos, que también pertenecen como a ese reino mineral y que también tienen mensajes para nosotros. Entonces, ¿cuáles son a los que tenemos mayor contacto? Como hablábamos inicialmente, hablamos de los ángeles de la guarda, de los ángeles guías, que son los que están más cercanos a nosotros. Y hablamos también de los arcángeles, que somos, digamos que nos vamos a enfocar como a hablar de estos dos, que son como los más comunes, entre comillas, y los que tenemos mayor conocimiento. Por lo menos en la Biblia se habla del arcángel Miguel y del arcángel Gabriel. El arcángel Miguel se dice que es el arcángel más poderoso, que está representado, de pronto, no sé si ustedes han visto a veces la gente que colecciona ángeles o arcángeles, es el que tiene una espada, y por eso se dice que es el ángel que nos protege. Entonces también se dice que cada uno de los arcángeles está guiado como por un día de la semana. Entonces al arcángel Miguel le corresponde, por ejemplo, el día domingo. De hecho, yo te mostré ahorita un cuadro que me regaló mi mamá, que lo tengo de cumpleaños, pero yo nací un día domingo. Entonces el cuadro que yo tengo en mi cuarto está el arcángel Miguel en la parte de atrás, estoy yo en el centro y al lado están como dos delfines que representan mi signo zodiacal. Bueno, para el día lunes le corresponde otro arcángel y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, el arcángel Rafael es el arcángel de la sanación, al que digamos que invocamos cuando queremos que trabaje en nosotros un proceso de sanación física, cuando alguien está enfermo. El arcángel Gabriel es el arcángel de la comunicación. Entonces, cuando nosotros requerimos que nos ayuden por lo menos digamos, para este tipo de actividades, tú podrías invocar al arcángel Gabriel cuando no sabes cómo comunicar o transmitir un mensaje. Porque, de hecho, en la Biblia escuchamos que él fue el que le llevó el mensaje a María, que ella iba a ser la madre de Jesús. Entonces, ves que es un ángel que tiene que ver mucho con la comunicación. Tenemos el arcángel Uriel, que tiene que ver con la parte de cuando queramos trabajar las cosas que tienen que ver con la parte de la prosperidad. Tenemos el arcángel Chamuel, que digamos que a él le acudiríamos cuando quisiéramos hablar lo que tenga que ver con la parte del amor, de las relaciones de pareja. Tenemos el arcángel Jofiel, el arcángel Zadkiel. El arcángel Zadkiel tiene que ver mucho con la parte de la transmutación de las energías, cuando queremos hacer cambios trascendentales en nuestra vida. Y ya más al plano más cercano nuestro, entonces están nuestros ángeles, los ángeles guías y los ángeles de la guarda. ¿Qué tienen de particular los ángeles y los arcángeles? Que ellos solamente intervienen en nuestra vida o nos ayudan o nos contribuyen cuando nosotros se lo pedimos. ¿Por qué solamente cuando se lo pedimos? Porque ellos son muy respetuosos de nuestro libre albedrío. O sea, nosotros tenemos como un plan, un propósito que venimos a cumplir acá. Entonces, digamos que Dios puede querer que tú hagas algo, que tú llegues a ese propósito a través de un camino, pero tú haces elecciones y puedes que te desvíes, te retrases un año, miles de años o hasta otra vida para hacerlo. Entonces ellos solamente intervienen cuando tú pides la ayuda. Pero, Vos, espérate, te iba a contar, ¿te acuerdas cuando me hicieron reflexología que uno allá, pues, ay, yo hace rato no voy, tengo que ir? ¿Vas a tienes vuelto o que qué? ir. Sí, yo sí voy seguido donde Marlene. Deberías ¿Sí? invitarla acá, ese tema Uy, es voy a interesante. invitarla. Es Ve, un tema muy ella interesante. me pidió la fecha de nacimiento y bueno, con unos números y me dijo cuál era el ángel mío. ¿Cómo era? No me sé los nombres de los... Era raro, pero ya no me acuerdo. Y ella me decía como que le pidiera a él normal, que ellos están ahí atentos para pedirle y que muchas veces uno se muere y nunca los ha llamado ni tenido presentes ni les ha hablado. Pero pues, ellos siempre están allí. Sí, ¿Es pero eso? entonces yo me siento muy raro, por ejemplo, yo estar en mi cuarto y yo como que empezar a llamar a ese nombre raro, porque vos sabés que uno se siente como raro y qué tal que uno esté Pero llamando no es otra necesario cosa. invocarlo con el nombre. Tú puedes hablarles, por lo menos yo cuando, ay, por favor, ángeles, ayúdenme en tal cosa. No hablo yo no menciono un ángel específico, pero sí pido la ayuda. Igual, la ayuda no es necesario también que la hagas solamente en voz alta. Tú puedes escribirles, tú puedes hablarles, tú puedes
a nivel del pensamiento, llamar la ayuda que necesitas. Entonces ellos tienen muchas formas de intervenir si pedimos ayuda, con una excepción. ¿Sabes cuándo ellos intervienen así tú no les pidas ayuda? No sé. No. Cuando tu vida está en peligro. Mira, aquí vino un amigo, el ontólogo, que hicimos un podcast con Alejandro. No, ese no lo Y yo escuché. siempre les pregunto cosas paranormales que hayan vivido en su vida. Y él me dice, yo tengo una inexplicable. Y se fue para San Cipriano. Y vos has visto que uno lo llaman en Brujita. Sí. Y hay un puente donde, o sea, por donde al lado ya hay abismo y hay río. Resulta que cuando ellos iban a meterse ya en ese puente, venía el tren. Y el man que llevaba riendo la brujita se tiró. Y los dejó a ellos allá a la furia. Él tenía como 7 años, una cosa así. Ay, Dios Y mío. el tren estaba a 1 metro de él. Y él cerró los ojos. Y él dice, ve, yo cerré los ojos. Cuando los abrí como a los 3 segundos, yo sentí un viento hacia atrás y el tren iba detrás mío. Y él estaba trepado en uno de los rieles del tren, así como en caballito. La mamá como que quedó ahí también. Es que no me acuerdo bien cómo nos la contó, pero eso está ahí para Sí. que la puedan ir a ver en YouTube. Y la tía sí, el tren la arrastró y le dañó una pierna y bueno, en fin. Y el primo, creo que era, se cayó al río. Y el man que iba arrastrando la bruja bajó pues a socorrerlo y todo porque se estaba ahogando. Pero entonces él dice ahí, ¿qué fue? Si yo nunca he creído en nada, mi familia como que tampoco ha sido muy creyente, pero él lo único que dice es, yo creo que fue el ángel de mi guarda, el ángel de Lo la que te guarda. digo, ves que allí, digamos que estás corroborando lo que yo te estoy diciendo. Ellos intervienen sin que tú pidas ayuda cuando tu vida está en peligro. Y digamos que aquí, como se dice en esta clase de experiencias, no es que crean lo que yo digo, sino que verifiquen. Entonces, creo que todos en algún momento podemos mirar en nuestra vida cuando ha habido situaciones inexplicables de las que nos hemos librado, de las que hemos visto que, pero bueno, a mí me hubiera podido pasar tal cosa y no sucedió. Quizás allí hubo una mano angelical guiada por Dios que nos ayudó a librarnos de Cosa algunas inexplicable. situaciones. Pero entonces vos ¿qué te llevó a entender todo eso? O sea, ¿te pasó alguna experiencia así o qué? Pues me han pasado muchas, pero empecé a entenderlas cuando empecé a estudiar del tema. O sea, cuando me pasó la primera que tenía que ver con eso, no tenía ni idea de que eran señales. De hecho, en ese momento no las atendí y recibí algo pues en contra de mi salud física en ese momento. Cuando yo tenía 11 años, yo viví casi toda mi vida con mi familia materna, con mis tías, con mi abuela. Entonces, digamos que despegarse después de tanto tiempo era difícil. Entonces, yo todos los fines de semana me iba a dormir a la casa de mi abuela. Y yo en ese tiempo entrenaba baloncesto, en lo que ahora, pues en la parte de la Ciudadela Deportiva ahora, pero en ese tiempo, donde queda ¿cómo se llama? Es el Museo Calima, donde queda ese centro de convenciones. Esa vía, ¿te acuerdas que en algún momento fue doble vía? Sí. Resulta que yo tuve un accidente en esa calle, pero entonces les cuento todas las señales que recibí antes para no ir. Yo ese día tenía clase, creo que era a las 8:30, 9, no recuerdo bien. Yo me levanté tarde. Entonces yo dije, no, pues me voy a coger la tarde, no voy a alcanzar a ir. Cuando fui a buscar la ropa que había traído, no había llevado tenis ni medias. Entonces mi tío dijo, no, pues yo le presto unos, porque calzábamos lo mismo. Cuando fui a coger el bus, llevaba media hora esperando el bus y el bus no pasaba. O sea, todo daba como, no vaya, o sea, no, me levanté tarde, no tenía con qué ir a entrenar, el bus no pasaba y yo contra viento y marea me fui a entrenar. Me monté en un bus que no iba para allá, que me tocaba caminar muchas cuadras, pero yo contra viento y marea me dirigí y me fui hasta el sitio. De regreso del entreno, en esa calle que yo te digo que era doble vía, uno primero tenía que mirar en el sentido, no sé, de izquierda a derecha, y yo miré el bus que venía hacia el fondo. Ay, ya viene mi bus, y no miré para acá, y me atropelló una moto. No. Entonces, pero te digo todas que, las señales, pues. o sea, te digo, yo lo entendí ahora. En ese momento, yo con 10, 11 años, que iba a entender que me estaban avisando que evitara hacer alguna cosa. Entonces, digamos que he tenido señales positivas y 2 veces que me han avisado y he entendido que no las he atendido. En mi casa, en la casa donde yo vivo ahorita, en el barrio de Altamira, nosotros llevamos 1 año de pasarnos allí y en ese tiempo mi casa ahora tiene unas rejas blancas, consecuencia de lo que voy a contar. En ese momento no las tenían y era un día domingo y yo estaba barriendo el garaje dentro de mi casa. Mi mamá tenía un carro chiquito en ese tiempo y ella lo acababa de sacar. Entonces, mientras yo estaba barriendo por la carretera de la calle de mi casa, pasaron unos muchachos y se quedaron mirándome y siguieron. Entonces yo seguí barriendo y yo sentí algo que me dijo, ve y cierra la puerta. Y yo fui hasta la puerta. Y cuando iba a cerrar la puerta, yo tan desconfiada, ¿por qué va a cerrar la puerta? Y me devolví y seguí barriendo.
Mi mamá en ese tiempo tenía un novio y el novio llegó hasta el garaje, habló algo conmigo, entonces él se quedó en el garaje, yo me fui a la cocina a tomar agua, mi mamá estaba también en la cocina. Yo estaba tomando un vaso con agua cuando yo escuché que él saludó a alguien y luego él metió como un grito. Pasaron unos segundos cuando va entrando él, con unos tipos lo tenían encañonado, y eran los tipos que yo acababa de ver pasando por la calle. Entonces mira que también allí, o sea, yo te lo juro, o sea, yo recuerdo palpablemente que yo sentí, porque yo llegué hasta la puerta y yo dije, cuestioné lo que sentí. Se puso de terca. Yo dije, pues, pero tan desconfiada, no me voy a devolver. Y en ese momento lo que hice fue dejar la puerta abierta. Entonces mira que allí sí hubo señales porque había algo que me ponía en peligro, pero yo en los dos casos no lo atendí. Ya. Y vos, bueno, vení, vos hiciste unos temas que vamos a tocar, porque si no nos quedamos yendo así, nos vamos yendo por varios temas. Entonces, tu asistente estaba Sí. preguntando que cómo nos comunicábamos con los Ajá. ángeles, que eso es un tema bastante relevante. O sea, para comunicarnos con ellos es muy fácil, no es necesario que tengamos unos superdones, y de hecho hay gente que los tiene, y hay muchas formas en las que tú te puedes comunicar, pero si tú quieres establecer un contacto y quieres pedirle una ayuda, pues son cosas muy básicas. Que tú en voz alta, lo que hablábamos ahorita, menciones que quieres hablar con ellos, que lo digas de manera mental, que les escribas una carta. Es más, también ellos pueden, cuando tú tienes un conflicto, no solamente algo que resolver contigo, de tu vida, sino que digamos yo tengo un conflicto con mi novio. Entonces yo puedo pedirle a mis ángeles de la guarda que hablen con sus ángeles para que el conflicto o la situación pueda ser más fácil de resolver. Pero entonces, como siempre, primero hay que pedirlo. Pedir ayuda. Segundo, tenemos varios medios de hacerlo, ya sea mentalmente, en voz alta, les podemos escribir. Pero hay que manifestar que necesitamos esa ayuda. Y ellos siempre van a estar ahí prestos a ayudarnos. ¿Y esas cartas que vos tenés ahí también es para comunicarse con ellos y todo? ¿Qué? Entonces esa es otra forma de las muchas que existen para comunicarse con ellos. O sea, esa es una forma en la que, digamos, yo no me comunico con ellos se comunican conmigo. O sea, primero dijimos cómo se comunica, cómo yo me puedo comunicar con ellos o pedir su ayuda. Ahora, cómo ellos se comunican conmigo. Ellos se pueden comunicar con nosotros de muchísimas formas. Lo que pasa es que tenemos que estar atentos y dejar de ponerle límites a las situaciones, como lo que me pasó en las dos experiencias que acabo de contar. Allí mi racionalidad me dio a entender que yo estaba como dudando y en realidad me estaban dando señales. Entonces las señales pueden aparecer de diferentes formas. Una de ellas puede ser, que me pasa muy seguido, es a través de los números. Cuando a ti, yo todos los días veo los 3 unos, yo todos los días veo los 3 7, llevo 2 semanas viendo tales números. Entonces por secuencias numéricas es una forma en la que ellos se comunican muy frecuentemente. Por decirte algo, el número 1 o los 3 unos te están diciendo que ten cuidado o no, que todo lo que tú piensas se manifiesta, entonces que ten cuidado en qué enfocas tus pensamientos, porque tanto buenos como no tan buenos o no tan positivos, así mismo se pueden manifestar. Cuando tú ves seguido, por ejemplo, los 3 8 o el número 8 tiene que ver con la abundancia y la prosperidad, te están diciendo que eso es lo que estás atrayendo a tu vida. Entonces así como en la parte de números es una forma muy frecuente. 6, pues que es como tan satanizado el tema de los 3, no, los 3 6 tiene que ver mucho en que estás muy enfocado en la parte económica y la parte de tus deudas que tienes que soltar y que es un asunto muy ligado como que a la parte financiera, que no estás confiando lo suficiente, estás pegado a la parte financiera. Entonces es una forma. Otra forma en la que tú dices, ay Dios o ángeles, por favor, demuéstrenme que están aquí conmigo. De la nada te empiezas a encontrar plumas. Esa es una forma, o en mi cuarto llegó una pluma, o estoy en la calle, o estoy entrenando y veo una pluma ahí. O sea, como que para otro día, ay no, pues por allí entró, voló y cayó un pájaro y esa es la pluma. Pero está en eso, en cómo la forma en la que si tú pediste una señal y te llegó, pues no es decir racionalizarlo, no, es que entonces un pájaro llegó aquí, eso no es la señal, es que el pájaro acaba de botar el ala y por eso la estoy viendo en estos momentos. La otra es, también le hice la pregunta a Andrés Martínez y él me dijo, un día él tuvo una emergencia cuando se tiró de un avión, pues Sí. porque él hace paracaidismo. Y estaban sentados hablando pues ya cuando se salvó, cuando pudo sacar el nudo y bueno, se salvó. Cuando estaban sentados como hablando de eso, imagínate que todos vieron cuando le fue bajando como una pluma y le cayó aquí encima del hombro. Y que entonces como que, uy. ¿Ves lo que te una historia digo? así que nos contó. O sea, vuelvo y repito, uno no debe creer lo que le dicen, verificar. Ahí tienes una historia que es diferente a lo que yo te estoy contando. No, pues Andrés lo conozco de verlo en redes, pero nunca lo he tratado y mira que te contó una experiencia que tiene que ver como con lo que estamos diciendo. Pero, y ha llegado a ver así como de pronto que vos seas así,
y una luz o un man así de blanco, como un halo de luz así o No, alguna yo no, cosa? de esa manera nunca los he visto. Puede que se te manifiesten de esa forma, pero no siempre. A veces se manifiestan con haces de luz, también es otra forma en la que ellos se manifiestan, con colores del arco iris, o por lo menos, a veces hay mensajes que tú pides mensajes exactos y tú llegas en la calle y ves un letrero o un mensaje que dice, esto parece que me lo hubieran hecho a mí. Y yo, sí, no es que parezca, es que tú pediste una señal y te están mostrando a veces en un cartel, o estás viendo una propaganda, una novela, y dicen una frase que uno dice, ay, eso era como era lo que yo necesitaba, eso era lo que yo necesitaba escuchar. Entonces, no siempre es que cuando tú pides ayuda a los ángeles, que te va a aparecer un ángel al frente tuyo y te va a decir tales y tales palabras. Ellos tienen muchas formas de manifestarse. Otra forma en la que ellos se comunican, que es lo que tú me preguntabas, son por ejemplo, con estas cartas de los ángeles. Eso es un tarot de arcángeles. Venido. Ese es un Pero tarot ¿quién de hace arcángeles. este tipo de cartas, por ejemplo? O sea, Bueno, ese tarot de arcángeles es de Doreen Virtue. Doreen Virtue es una persona que ha sido muy famosa en el tema de tratar de ángeles y arcángeles. Incluso el hijo de ella, Charles Virtue, tiene una academia donde, digamos, da cursos para que la gente se vuelva experta en la parte de angiología. sí. Por decirlo Pero de entonces alguna el tarot manera. tiene que ver con los ángeles, porque No, el tarot uno lo asocia no depende. pues como con el tema de las brujas. No, pues, y no todo esto. depende. Es que ese es un tarot angelical. Pero tú puedes ver un tarot que muestra. Esto tiene arcanos mayores, arcanos menores, que es como lo que tienen los tarots normales. Pero los símbolos de acá son puros símbolos y mensajes angelicales. Los otros símbolos, ves una sota, una copa, o sea, son diferentes los símbolos que representan. Aquí son puros mensajes angelicales. Y hay tarot de arcángeles, hay cartas, o sea, esos son tarots que tienen mayor cantidad de cartas. También hay barajas que tienen que ver con carticas de ángeles que son de mensajes, de propósito de vida, de otras vidas. Yo tengo barajas de carticas de mensajes de las hadas, de trabajar de la luz, o sea, como mensajes ya de orden más espiritual para uno. Hay cartas que tienen que ver como con relaciones de pareja. Pero digamos que el mensaje central de lo que uno ve en ese tipo de situaciones es que nunca una comunicación angelical te va a hablar mal de nadie y tampoco te va a dar malas noticias. O sea, no es que te vayas a decir, no, te vas a morir en tanto, tienes una enfermedad terminal, porque eso no es adivinación. Eso es como una especie de orientación o sea, los ángeles son guías y te ayudan a que tú realices tu propósito de vida y tú cumplas con tu misión en la vida. Entonces ellos no te van a hablar mal de nadie. O sea, no es como la adivinación que vas donde, pues el término no me gusta, pero sí con la bruja que va y te adivina y que te dice te están poniendo los cachos, eso es que tal cosa, te están rezando. No, esa clase o sea, los verdaderos mensajes de luz, porque los ángeles dan mensajes de luz, no tienen nada que ver con la adivinación. O sea, es como cuando tú sacas este tipo de mensajes, y creo que la vez pasada que yo vine, miramos algunas cartas de la baraja, Sí. viste que eran cosas que tenían que ver con tu vida y que eran como consejos para ti. O sea, no tenía nada que ver con hablar mal de otro, ni hablar como de generar discordia. Eso ellos siempre buscan armonía. Entonces eso fue lo que vimos ese día, como que te hablaban como lo que tenía que ver con tu propósito y cosas en las que tenías que trabajar, porque ellos te ayudan a cumplir tu misión en la tierra. Entonces los que hacen, por ejemplo, estas cartas, o la editorial que la hace, o el que encarga de hacerlas, busca como mensajes que tengan que ver con diferentes ángeles y las ponen ahí, y entonces cuando vos llegas y, por ejemplo, lo invocas para uno saber qué mensaje le toca a uno, entonces ese es el mensaje de ese ángel que le quiere hablar a uno. Sí, claro, eso ¿O es un cómo la mensaje cosa? como especie de mensaje canalizado, por decirlo de alguna manera. O sea, los mensajes que están allí, o sea, tienen como un sentido y también están, digamos que hay una relación entre los números y las imágenes, digamos, como hablábamos ahorita, a través de los números también hay un tipo de comunicación, a través de los colores también hay un tipo de comunicación, a través de los mensajes que transmiten ellos. Entonces allí hay cosas específicas que te salen, pero que también hay cosas, digamos que hay personas que trabajan en el mundo espiritual o que son trabajadores de la luz o que son trabajadores espirituales que trabajan con la parte angélica. Ellos no se encargan o sea, pues esta clase de tarot tienen como un librito donde tú puedes abrir, sacar una y ver el significado. Ah, sí, aquí está. Pero no necesariamente significa que lo que dicen literalmente allí es el mensaje que te quieren transmitir, porque hay mucho de la parte intuitiva que te transmiten a través de cuando tú empiezas a aprender sobre ese tema. De hecho, hay gente que tiene o sea, todos tenemos dones espirituales, unos más trabajados que otros. Entonces, por ejemplo, hay gente que cuando está leyendo esto tiene, digamos, la clariaudiencia, entonces siente que le dicen que te debe decir tal cosa. O el clariconocimiento, que sin tener mucha información tuya,
empiezo a tener información que no tendría por qué decirla, o clarividencia, que puede haber situaciones que quizás se puedan manifestar a futuro. Clarisensibilidad, que cuando estoy aquí, entonces, digamos lo que hablan de la gente que percibe espíritu, esas cosas, no, pues que estoy sintiendo una energía fría, siento que alguien está aquí, o sea, hay gente que tiene diferentes dones y asimismo tiene la habilidad para interpretar ese tipo de cartas. No significa que si tú no tienes el conocimiento y tomas una carta, de pronto no te pueda llegar un mensaje. Todo está en cómo tú creas y cómo tú te abras a la información que te pueda llegar de ellos. Mira que ese tema de los dones, a mí también me parece una chimba porque cuando yo empecé a entender el mundo espiritual después de que dejé de ser ateo, empecé a ver cosas. Entonces, por ejemplo, yo estaba sentado y empecé a tener puras visiones. Ve, yo veía visiones, pero como en un segundo veía algo que iba a pasar. Y llegué a decirle a amigos míos, porque es estar así normal, parchado con tus amigos, y de un momento a otro, ¡pum! Y no como que, ay, ¿por qué vi esto? O sentí esta cosa así. Y llegué a decirles a ellos, como que, ve, mira que acabo de ver, que llegaba tal persona en una moto con un niñito ahí, que al frente de una fiesta, que se bajó, que entró, que dijo esto. Ah, pues estás loco. 4 horas después, cuando nos fuimos a arreglar, a bañar y todo, estábamos sentados en el mismo lugar, llegó la persona con un peladito justo al frente sin saberlo, había había empezado una fiesta, se bajó y todos se quedaron, dice que, uy, parce, Anthony está re loco. Pero entonces vi muchas cosas así. Y luego es que me desconecté, mira que, pues obviamente dejo de ver. Ayer estaba hablando con un amigo sobre eso, y es que él también, por ejemplo, él te puede coger la mano y ver cosas de tu vida específicas. Entonces, por Es ejemplo, una como amiga, clarividencia. sí, a una amiga el fin de semana le cogió la mano y le dijo, ¿qué te pasó a los 3 años? Así, tata, y ya empezó a decirle, y el man tiene como ese don, pues, de percibir lo que la otra persona le ha pasado, cosas de su vida, y él va como guiándolas, pues, en el proceso. Pero entonces estamos hablando con él de que, aunque sabemos, por ejemplo, yo he soltado mucho la meditación, yo llevo más de un año sin meditar, cuando yo me sané de la rodilla meditando, y que hay un poder ahí que uno sabe que tiene, pero como que uno no lo aprovecha, ¿sí o no? Entonces, con este tipo de temas y todo, yo creo que eso le alborota los dones a uno, o cómo es la cosa. Sí, y ahora que hablas de desconexión, yo en estos momentos creo que ando un poco así. O sea, es un tema que me gusta y me apasiona mucho, pero estoy metida como casi que 100% en el mundo terrenal, por decirlo de alguna forma, y me he aislado un poquito de este tema. Por eso digamos que el que me hayas reiterado, yo digo que todo en la vida tiene un propósito, que tú fueras como tan reiterativo, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo Entonces, lo como vamos a hace como hacer? 2 meses, vea, prepare el podcast, prepare. Entonces yo digo, bueno, no es casualidad, y de hecho, como yo te decía, yo he sido muy curiosa. Ahora yo he aprendido este tema y se supone que estoy en capacidad ya de interpretar las cartas, no lo he empezado a hacer en forma. Siempre que digamos que me hacían esas lecturas angelicales con diferentes personas, siempre me decían que eso tenía que ver con mi propósito, como el transmitir a través no necesariamente de unas cartas, pero que sí estaba como en ayudar a las personas y mucho inmersa en la parte angelical y la parte de hadas. Y me describían, varias personas me han dicho lo mismo, que la gente cuando está conmigo siente que como que a mí me puede contar su vida, así me acabo de conocer porque yo los puedo ayudar. Y me ha pasado muchas veces. Yo le contaba a alguien hace poco que hace un tiempo yo estuve en una actividad de mi trabajo y me tocó compartir cuarto con una compañera. Compañera con la que escasamente hola y chao, porque solamente dormíamos juntas, porque en el día, en las actividades del día, yo no compartía con ella. Y pasó yo creo que un mes, quizás 2 meses, y ella me escribe que tenía que contarme algo de su vida personal, si yo la podía ayudar. Entonces, como que reiteraba lo que me han dicho tantas veces. Y me pasa mucho que gente me puede vaciar su vida, acabándola yo de conocer, y como que tengo la capacidad de decirle, no, yo creo que es esto, de pronto te ha pasado eso, no, pues mira que sí, y de pronto esto, tu niñez no viviste tal cosa, cosas que yo de verdad no tendría ni por qué saber, porque hay gente que yo jamás en mi vida he visto. Entonces, digamos que todos podemos tener dones y capacidades para ayudar, pero a veces nos rehusamos a ponerlas al servicio de las Se pone personas. uno de terco, pues, con el Sí, propósito y sí, se sí, es desliga y se cierto. desconecta. Pero entonces, para que empecé otra vez de nuevo, vamos a ver cómo es que es la cosa. ¿Qué hago con esta? Ok. No, bien, entonces hagamos una Ponela a cosa. ella ahí para que... Eso. ¿Quieres recibir algún tipo de mensaje? Entonces busquemos la Sí. forma primero va a conectarme con la energía tuya. Epa. Entonces, ¿Cómo Anthony, hago? regálame tu nombre completo. Anthony Cárdenas Jaramillo. Entonces vamos a barajar las cartas y tú me dices cuándo paramos. Ya, ya. Entonces, saca una carta. Usted también ahorita. ¿Qué suena? Como una vibración, ¿cierto? Uy.
Se metió en Los Me Ángeles. bloqueó mi celular. Subí un poquito más para que vean que no es un cuento que no va a sacar cualquiera. ¿Cualquiera? Sí, saca Va a sacar cualquiera. una por acá bien refundida así para que sea más místico. ¿La leo? Voltéala, girémosla a ver qué es. Ah, vea. Ese es un arcano mayor. La estrella, vea. Las cartas moradas de este tarot La estrella son arcanos mayores. Arcángel Jofiel, un sueño se hace realidad, cree en ti el final de una situación difícil. ¿Preguntaste algo particular o algo? No. Pues bueno, el Me mensaje dio que fue te el está... mensaje, sí. Pero mira, el mensaje que te están transmitiendo. 1 y 7 es el 8. 8 tiene que ver con abundancia. Las estrellas tiene que ver con... Cuando tú piensas en estrellas, ¿qué piensas? Como en la cristalización de algo. Entonces mira que allí te están mostrando o te están diciendo que hay un sueño que se hace realidad. Te muestra mucha luz, mucha iluminación. Sí, pues, yo ahorita estoy lleno como de proyectos, vos sabes, ese podcast que está iniciando, pues, lo del tema de los honguitos y... Pero mira que a ti te salen la vez pasada, yo me acuerdo que te salieron cartas también que tenían que ver como que todo lo que tú emprendes se hace realidad y aquí te afirman que lo que tú planeas se va a hacer realidad y que si hay alguna situación que está truncada, también te muestran que se abre porque dice que la situación difícil o algo que tú estás viendo que no está fluyendo también va a moverse de manera correcta. Sino que es que uno se distrae mucho por los pensamientos El ego. Del ego, que es el miedo. ¿Sí me entendés? Y uno, vea, uno sabe, por ejemplo, que uno tiene, todas mis cuentas están pagas para aquí a 2 meses. O sea, todo está pago, pues yo puedo relajarme y no hacer nada en 2 meses y eso está ahí, o hasta en 3 meses. Y yo aún así, uno como que emprendedor, uno dice, ¿será que el otro mes sí me va a ir bien? ¿O será que...? Y se preocupa uno por cosas que ni ha pasado. Y entonces últimamente yo me preocupo así como que, ¿y qué tal que esto no? Que esto no es, ¿y qué tal que esto sí? ¿Y qué tal que esto ya no? ¿Y qué tal que ya no funcione? Bueno, ahí sí como hablamos del clariaudiencia. Dicen esto, suelta y confía. Ya. Ese es el mensaje que te están diciendo. Suelta y confía. Justo lo que necesitaba, muchachos, ¿sí ven? Ahora, vea, que la asistente también quiere. Entonces, Catalina, me regalas tu nombre completo y si quieres, enfócate en algo que tú quieras preguntar. Pues no tiene que ser audible, lo puedes decir en tu mente. Angie Catalina Castro Rengifo. Entonces vamos a lo mismo, a barajar el tarot y tú me dices cuándo paramos. A veces también sabes qué puede suceder, que antes de que ella me diga que pare, alguna carta salte y significa que ese es el mensaje que de pronto te quieren transmitir. Que te quieren transmitir. Ve, justo está, como en ese caso, ¿no? Nos estabas contando y fue saliendo. Sí, mira, 8 de Ariel. Hay alguien que está leyendo, que se está capacitando. Habla como de estudio, no se alcanza a iluminar eso allí. Alguien que te está apoyando en la parte como intelectual y de conocimiento. Bueno, vamos a decir lo que dice el mensaje y luego vamos a ver qué me está transmitiendo la carta. Dice, siéntete orgulloso de tu excelente trabajo. La práctica hacia el maestro. Piensa en adquirir más formación o capacitación. ¿Hay algún tema que te está en estos momentos inquietando? Pero la señal aquí es que tú eres una persona muy capaz y que puedes lograr todo lo que te propones. Que donde pongas tu conocimiento y tu atención, ese es el camino por el que vas a fluir y que el arcángel Ariel el ángel Ariel te está acompañando. Te muestra 8 de Ariel que también tiene que ver con la parte de la abundancia. O sea, quiere decir que en el camino que tú emprendas, que tenga que ver con lo que tú quieres trabajar, vas a tener un apoyo. O sea, que no tengas miedo de ir por ese camino. Brutal lo del 8, porque toda esta semana el 8 me ha estado. ¿Sí? Y hasta, o sea, es que yo salí recién de la universidad y estoy trabajando como docente. Y yo creo que, pues, como estoy nueva, no sé, me siento como sin conocimiento. Pero mira que no es casual. ¿Ves la imagen que te aparece? Una persona leyendo, como estudiando. Y si eres docente, digamos que se tu día a día. Planificar, Dios mío. O sea, yo no sé nada de ti, pero mira que ellos sí saben, por eso te muestran mensajes que a mí de pronto pueda que no me muestren mucho, pero a ti sí te dicen demasiado. No sé, el 8 se me ha venido, hasta los pongo a hacer movilidad articular y con el 8, no sé por qué, más raro. Y justo bueno, es una señal. Sí, gracias. Bueno, súper. Bueno, qué chévere lo de las estas. ¿Y hay muchas cartas de esa o qué? Sí, hay muchas barajas de muchos estilos, lo que te digo, hay de propósito de vida, hay cartas que tienen que ver con vidas pasadas, hay mensajes de los ángeles, hay mensajes, digamos, de esos mensajes, digamos, diarios que tú quieras recibir, hay tarot de hadas también, no, hay barajas
hay mensajes de unicornios, como ellos son seres, ángeles también terrenal, pues representan como un tipo de seres angelicales, por decirlo de alguna manera. O sea, hay barajas ahí, en 1000 barajas, pero no necesariamente tú necesitas este tipo de instrumentos para recibir un mensaje. O sea, como te dije, hay formas donde tú mismo lo puedes hacer, sino que a nosotros nos falta creer y confiar, como los 2 ejemplos que te puse. Y yo creo que en el podcast anterior también hablé, bueno, también tenía que ver con cartas, pero también que uno duda cuando uno pide algo. O sea, ya yo pido intervención, yo pido ayuda, pero yo quiero decir cómo sea la ayuda, cuándo llegue la ayuda y de qué manera quiero recibirla. Entonces, como lo que te decían ahorita, suelta y confía. Si tú de verdad estás entregando algo, suelta y confía. Entonces, cuando yo hablaba en el podcast pasado, cuando tuve el concurso para ingresar a la entidad en carrera administrativa, cuando salí de ese examen yo salí un poco desconcertada porque no sabía si me había ido bien o no. Y esta baraja me mostró una carta, no me acuerdo cuál era. Una era el carro, creo que era el carro, y otra una carta que decía ascenso profesional. Entonces como que esa carta me tranquilizó. Pero a los 2 o 3 días otra vez, no, pero qué tal que no me haya ido bien en el examen. Y volví, hice el mismo ejercicio y volví y me salió la misma carta. O sea, como 3 veces la misma carta y yo decía, pero bueno, no estás sabiendo que suelta y confía en la situación. La terquedad, sí, ya, o sea, recibe, porque si estás desconfiando, pues no vas a recibir lo que necesitas. Pero te decía que tiene algo de relación con la manifestación, porque tú a ellos les puedes pedir que te ayuden en un tema, pero son como un instrumento o sea, para manifestar también habíamos visto que hay otro tipo de elementos que nos ayudan. Entonces digo que ayudan, pero no es solamente sobre ese tema. Pero si tú les puedes pedir ayuda, que ese era otro de los temas que pues, pensaba abordar, ¿en qué temas? Me dice, pero yo ¿en qué tema les puedo pedir ayuda? Yo me leí un libro, en ese momento sí, no recuerdo el autor, que se llama Pon el cielo a trabajar. En ese libro te hablan que tú puedes, cuando tienes una tarea específica o quieres hacer algo, tú puedes crear tu equipo de ángeles para que te ayuden. Entonces, por ejemplo, tengo una conferencia, entonces yo contrato, o lo puedo hacer por escrito, al ángel conferencista para que me dé ideas de lo que quiero transmitir, el ángel psicólogo para que me quite los nervios, o sea, como que yo enfoco la cantidad de especialistas angelicales que necesito para esa tarea específica. Y pongo las tareas para cada uno y un tiempo determinado en el que quiero que se desarrolle esa tarea. ¿Hay miles de ángeles o cientos de ángeles o muchísimos, millones de ángeles? Muchos ángeles. Pero digo que tú, pues, se pone el cielo a trabajar, o sea, tú tienes a tu disposición, sino que falta que tú pidas ayuda. ¿Y qué libro hay así, por ejemplo, para alguien que no sabe nada como uno, que lea para que empiece a entender el tema de los ángeles? Bueno, hay muchísimos libros, pero yo recomiendo inicialmente los que tienen que ver con Doreen Virtue, que tiene en 1000 de títulos que tienen que ver con terapias angelicales, el reino de los ángeles terrenales, habla de la clasificación de los ángeles. Hay digamos que el primer libro, yo creo que de ángeles que me empecé a leer yo, es de una autora colombiana que se llama María Elvira Pombo. Y ese libro trae hasta unas carticas que son muy sencillas de leer, con las que yo empecé a interesarme por este tema. El libro era de mi mamá. Por eso te digo que como que la inyección de interés tuvo que ver mucho por el lado de mi mamá. Ese libro estaba en mi casa, yo no lo compré, pero me gustó y lo empecé a leer y ahí empecé a buscar libros. Ella también tenía otro, no recuerdo, un libro dorado, que también hablaba, que creo que ahí fue donde leí lo que yo les decía, que yo podía pedir que ellos intervinieran en que mis ángeles se comunicaran con los ángeles, digamos, si tengo un conflicto contigo, con tus ángeles, para que me ayudaran a resolver en este plano la situación que existe, que en este momento. Entonces, yo les recomendaría libros de Doreen Virtue y los libros de María Elvira Pombo, que ella incluso ya da seminarios de la parte angelical. Y yo sigo una página que de hecho fue con la que yo hice una mentoría hace poco, mentora espiritual, que es la página de la fuerza de tu interior, con Manuela Echeverry. Ella tiene muchos mensajes que sin hablar específicamente de ángeles, de hecho ya hace muchos años, hasta hace poco daba terapias angelicales y era excelente. Ahora da la parte pero de capacitación y de mentorías, diferentes temas. Entonces esa es una página que también me ayudó mucho en ese ámbito, en ese tema, a entenderlo, a aprender y a querer buscar más información al respecto. También en algún momento aprendí con alguien que se llama María Escosari, que es una colombiana que vive en Estados Unidos, que también viene en algunas temporadas en el año aquí a Colombia y da capacitaciones sobre temas angelicales. ¿Y usted has puesto a hacer como de pronto consulta o eso, no? ¿Solamente a tus amigos y familiares? No, amigos, casi todos amigos sí, con amigos y familia. Y cuando me ha nacido, por lo menos hay una chica que me hace a mí masajes y alguna vez yo sentí
que ella necesitaba una. No porque me la estuviera pidiendo, sino que algo en mi ser me dijo que sí. Entonces y ella le gusta ese tema. Entonces yo le dije, ella se llama igual que yo. Entonces yo le dije, ve, quiero hacerte una terapia angelical. ¿Quieres? Me dijo, sí, claro. Entonces hoy casualmente, porque le conté que venía por acá, estábamos hablando de ese tema y me dice, es que yo me acuerdo el día que tú me dijiste que me ibas a hacer la terapia y que salió allí que yo tenía que yo estaba en plan de tomar una decisión y la decisión en ese momento, yo, ay, sí, es que yo no sé si renunciar a este trabajo o aceptar otro que me están ofreciendo. Entonces, siempre ha sido como en ese plano. No he dado el salto de fe de empezarlo a hacer directamente, pero sí lo he hecho con algunas personas y he recibido como receptividad al respecto. Ya. Bueno, y una pregunta que te hacía. O sea, todos esos ángeles que hablamos, pues son ángeles de luz, ¿sí o no? De Sí. Dios. Pero entonces, sería lo mismo que decir que los demonios son ángeles, pero de la oscuridad, o sea, del diablo, que como es la voluntad. Pues digamos que yo el término diablo y esa clase de cosas casi nunca las uso, pero sí estamos en un mundo dual, así como existe la luz, existe la oscuridad, y para que exista la luz tiene que existir la oscuridad y a la inversa. Entonces, sí hay energías quizás negativas, pero pienso que más que hayan unos ángeles que vengan a atacarnos, pienso que hay mucho que tiene que ver también con nuestra forma de ver la vida y pienso que a veces el principal enemigo nuestro somos nosotros mismos por nuestro ego, por la forma en que dejamos que nuestra mente a veces nos domine y nos boicotee. Entonces pienso que por allí es más el trabajo que pensar que existen unos seres así malos que nos atacan. Aunque sí tengo claro que hay gente que trabaja en la oscuridad. Por eso hablábamos de gente que sí te habla de la adivinación, que sí te habla de ritos, que hablan que el vudú, que hay las agujas y que no sé qué, pero esa gente trabaja pues en la oscuridad. O sea, no sé y nunca me he tomado el trabajo de estudiar ese tema porque yo creo y vibro por la luz, no he averiguado sobre la oscuridad. Ya. Bueno, ¿y qué otro tema traíste así para abordar, así que tengas ahí, pues no, o sea, de este mismo tema, pues? Bueno, en la parte angelical, bueno, digamos que creo que no lo terminamos ahorita de abordar, es en qué nos puede ayudar, o sea, nos enfocamos en un tema y no seguimos Ya. abordando. Que no, podemos pensar que los ángeles solamente pueden, como es, intervenir en nuestra vida para temas trascendentales, pero yo, por ejemplo, te confieso que yo los usaba hasta para encontrar un parqueadero. Cuando iba para la universidad a hacer la especialización, que iba tarde, yo, por favor, angelitos, que yo encuentre un espacio que parquee rápido o para que las vías estuviesen desocupadas. Una vez me ocurrió algo particular ahora que menciono eso. Cuando yo empecé a viajar a la universidad, yo hace poco acababa de comprar un carro. Entonces, la verdad, no era muy experta. Y yo me iba por la ciudad de Cali y había una vía cuando uno ya salía de la ciudad de Cali para coger como la Simón Bolívar, que era muy empinada y pasaba muchísimo tráfico. A mí me daba pánico pasar por ahí. Yo en todo el camino me vine invocando a los ángeles. Yo, Dios mío, por favor, ayúdenme a que la vía esté despejada, o sea, que no vaya a generar un trancón, a que yo no me vaya a estrellar. O sea, yo venía orando como no te imaginas. Y me pasó algo particular cuando llegué allí. Una persona de una moto, una muchacha que no me conocía, paró a los que venían atrás y me dejaron pasar. O sea, yo no tenía ninguna emergencia, no tenía nada y yo dije, sencillamente, eso fuiste tú. O sea, no, para mí eso fue intervención divina porque allí no había lugar a que yo venía pidiéndola en todo el camino, pero la señora no me conocía y nunca en su vida me había visto. Entonces, cosas como esa que son cosas pequeñas, pero hasta en esa clase de cosas ellos intervienen, pero pues como te digo, hay que pedirles ayuda. Yo venía allí invocándolos para que me ayudaran y me acompañaran. Y yo solía por lo menos decir muy seguido también cuando viajaba sola, que la gente que me viera afuera viera que yo venía con mi carro lleno y mi cupo lleno de ángeles acompañándome, que ellos pudieran ver que yo no estaba sola. Entonces, yo pido, digamos, yo al que más acudo en protección o pedir siempre es al Arcángel Miguel. Siento mucha conexión con él y con el Arcángel Rafael, que tiene que ver con la parte de sanación. Por ejemplo, mi perrito ha estado como mal de salud y estos días le he orado como no te imaginas para que lo sane y siento que ha habido mucha intervención divina en su proceso de evolución. Ya. ¿Y qué otro tipo de cosas vos puedes decir que los ángeles pueden intervenir con uno? O que le puedan decir a uno algo raro, ¿qué? Pues, a ver, yo creo que en todos los temas, o sea, si por lo menos tú pides señales, o sea, generalmente nosotros le pedimos a veces consejos a las personas, digamos que yo siento que los ángeles son como consejeros para nosotros, entonces tú puedes, en una relación, cuando, no sé qué hacer, no sé cómo forma, no sé, Ángel, muéstreme si me conviene, y ellos te muestran también señales, o sea, hay infinidad de temas en los cuales ellos pueden intervenir y te pueden ayudar. Solamente debes pedir ayuda. ¿Por qué? Porque, como lo ratifico, ellos respetan tu libre albedrío. Ellos nunca van a intervenir en tus decisiones.
O sea, si tú decidiste, aunque te enviaron una señal, hacer lo que ellos te dijeron que de pronto no te convenía, pues no es que, porque la gente va a decir, pero entonces, ¿por qué nos pasan cosas malas? ¿Qué decisiones a veces tomamos que nos llevan a ese tipo de caminos? ¿O qué aprendizajes pactamos en esta vida que permitieron que fuese por ese camino? Sí, yo creo que es muy despistado también y no le presta como atención a esa señal. O sea, yo creo que tiene uno que conectarse bien y si usted está pidiéndole ayuda y tal, pues abra los ojos y todos los sentidos y sienta todo lo que tienen para decirle. Lo que pasa es que nosotros solemos vivir mucho o en el futuro o en el pasado. Entonces, exceso de futuro, ansiedad, exceso de pasado, depresión. Entonces, por eso nos perdemos de vivir en el aquí y en el ahora y nos perdemos percibir esa clase de señales que estamos diciendo. Ve, y entonces las hadas también es una clase de ángel, porque vos sos todo amante de las hadas, ¿no? Sí, a mí me encantan las hadas. Eso que tenés ahí en el pantalón es un No, esto nada, es un ángel. Esto es Yo un no ángel. sé, no se alcanza a ver ahí, No se subí alcanza el a ver. pie. Te toca No, subir es muy difícil, pero yo creo que ahí se alcanza a ver ahí un algo. poquitico. Sí. Es un ángel. No, yo creo mucho en los ángeles y en las hadas. Las hadas son unos ángeles terrenales, o sea, están más como en la protección de la tierra, la naturaleza, y también tú a ellos les puedes pedir intervención en cosas más de tu cotidianidad, en cosas más inmediatas. Digamos que en lo que yo he leído en la parte como de jerarquías, de temas, a ellos les pides cosas de tu día a día y a los ángeles de pronto un poco de cosas más trascendentales quizás. Y yo siempre he sentido una conexión con ellas como si me sintiera cercana, no sé hasta qué punto tengo que ver con ese reino terrenal, pero me gusta mucho y me identifico mucho como con la energía, con las imágenes que irradian, con los mensajes que transmiten a través de las cartas. Y como te digo, yo muchas veces he estado en ese tipo de sesiones y siempre me dicen que yo tengo una conexión muy grande con ellas, con el reino de los ángeles terrenales, especialmente con las hadas. Y los gnomos también hacen parte como eje... Los gnomos. ¿Y los duendes? Los duendes, ¿O ya otra cosa? no, los duendes creo que también, y creo que ahí está como la parte de los elfos, que son los que tienen como las sirenas, son como en esa clasificación. Pero sí, digamos que lo que yo siempre he pensado que en el mundo, en el 2D que vivimos, nos dan señales de esa clase de cosas. O sea, cuando nos muestran a las hadas, cuando nos muestran las sirenas, nos muestran a los gnomos, pues no es gratuito que la gente se los haya imaginado y los haya plasmado. Siento que los han visto en algún momento, pero pues como no todos creemos, pues no todos aseguramos que existen. ¿Qué conclusión así has sacado vos que te haya dejado así enseñanza, así que vos digas, todo el mundo debe saber esto de los ángeles? O todo el mundo tiene que saber esto de los ángeles para poder que logren esto o qué. Bueno, yo pienso que lo fundamental es que no ponerle resistencia a saber que ellos están para ayudarnos. A nivel religioso, muchas personas tienen o sienten resistencia o temor a pedirle a los ángeles porque sienten que están traicionando a Dios. Dios no sufre de ego, Dios no tiene celos. Si Él puso esa clase de seres para que nos ayudaran es porque Él quiere que estén apoyándonos. Que tengamos claro que mientras no pidamos ayuda, ellos no se van a poder manifestar en nuestra vida y que no existe un tema en el que ellos no nos puedan ayudar, que debemos soltar, creer y confiar para ver la manifestación de ellos en nuestra vida. Sería como pues el mensaje fundamental en la parte angelical, que podemos llegar a ellos de diferentes formas, que ellos se manifiestan de muchas maneras, pero mientras no estemos atentos a las señales, que pueden ser infinitas, no vamos a poder verlos. Bueno, no, Angélica, muchas gracias por habernos contado y enseñado sobre este tema de los ángeles que están ahí presentes y nadie ni les para bolas, ni los utilizan, pues, ni les piden ayuda y ellos están ahí para ayudarnos. Espero que a las personas les haya gustado, que vayan y se peguen el estudio, pues, también angelical y aprovechen estas ayudas divinas, pues, que nos dio Dios, ¿sí o no? Sí, la invitación es a que sepamos que Dios está con nosotros y que como quiere siempre que tengamos un buen desenlace en nuestra vida, nos puso diferentes herramientas y diferentes ayudas que están a nuestra disposición. Y hay muchas personas que son ateas y han vivido cosas o experiencias espirituales y aún así no creen. Y yo digo, fue pucha, tan raro uno. Es que es imposible que las personas, que alguien en el mundo no haya vivido una experiencia espiritual de ese modo, ¿cierto? Y de pronto no la quieren ver tal vez. Yo pienso que más es lo que tú dices, que es más fácil mantenerse fiel al ego y no creer que sencillamente soltar y confiar.
Sí, eso es. Muchachos, muchas gracias por haber visto este podcast. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, en agradecimiento, vayan a ver los patrocinadores del podcast que he dejado en la descripción. Si necesitan algún producto o servicio de ellos, pues ahí tienen para que los consuman con ellos. Muchas gracias y bueno, espero pues que también por allá en otra temporada también vengas con otro tema. Bueno, de todos esos que nos gustan. Bueno, Anthony, tomaré tu invitación como cierta y hay muchos temas que me gustaría poder compartir con ustedes. Yo pienso que el conocimiento solamente es una herramienta poderosa cuando se comparte. Gracias. Chao, muchachos. Nos vemos. Nos vemos en el siguiente podcast.